Bueno, pues ¿qué le damos entonces? Sí. Bueno, bienvenida a la audiencia de Radio Diferida, de Hablar por no hacer ruido. Como ven, primera, aunque no última vez en videollamada, esto va a ir así, aunque bueno, hay que decir que el espíritu de este canal está concebido como radio, o sea que al igual que Escenario de Palabras, el programa de mis compañeros pues es radiofónico, pues este a veces visualmente no será tan... Vale. Cuando vemos una pieza audiovisual, sea una serie, sea una película, un documental, bueno, quizás y solo quizás tendamos a no tener en cuenta la aportación del sonido, o sea, la música que ambienta dando dramatismo, romanticismo, sea el sonido de unos pies caminando por un otoñal bosque repleto de hojas secas, sea el viento que golpea en las ventanas de una habitación donde ven la tele, o sea quizás el sonido de la propia tele, no lo sé. Por eso mismo he invitado hoy a una persona que sabe de primera mano todo el trabajo que hay detrás de cada detalle que se nos escapa, ¿no? He visto como que esta semana trabajos en los que ha colaborado vienen de ganar premios en festivales. También como dirigía a la Orquesta de Barcelona. Esta compositora musical con experiencia en postproducción audiovisual, dirección coral, dirección orquestal, dirección musical, ¿no? Estudió dirección orquestal en la Universidad de las Artes de Cuba, posgrado en dirección de sonido en la Escuela Internacional de Cine y Televisión, dirección coral en la Escuela Nacional de Arte. Bueno, ¿me dejo algo? ¿Estoy exagerando? Marisol Cao, Milan, bienvenida. ¿Milan o Milán? Milán. Milán, vale. Sí. Lo he visto escrito sin tilde, entonces pues me... Bueno, Sí. pues dime si todo lo que he dicho es correcto. Sí, yo estoy... A ver, es que empecé a estudiar música desde 6, 7 años, que empecé a estudiar piano y tal, y entonces luego estudié dirección coral, como sería como en el preuniversitario, y luego me especialicé en dirección orquestal. Entonces sí, como yo estaba buscando, yo siempre quise ser compositora, entonces estaba buscando como entender desde adentro un poco la sonoridad, ¿no? Como no estudiar composición y ya y llegar a entender, sino como, bueno, si estudio dirección coral, que estábamos también en coros, entiendo un poco de las voces. Si estudio dirección orquestal, pues tengo partituras, tengo orquestaciones y dirijo y entiendo que es un poco más más viable que no, que es factible, ¿sabes? Porque la mayor parte de las veces los compositores muchas veces ponen algo que en teoría pudiera sonar muy bien, pero realmente tienes que trabajar con la orquesta que tengas a mano y saber entonces a dónde adecuarte y tal. Entonces, nada, por eso tengo tantos estudios ahí, pero no era porque estaba aburrida, era por Bueno, poco... nunca está de más estar formada en varios ámbitos porque ahora entraremos en el tema de todas las funciones específicas que hay dentro de un trabajo audiovisual. Bueno, me gustaría que siguieras esta frase, ¿vale? Pianista, arreglista, orquestación, vale, pero empezaste ¿cómo? Como pianista. Yo empecé en piano, sí. Vale. Sí. Como decía, bueno, pues veo que has trabajado en muchos proyectos con diferentes funciones específicas, mezcladora de sonido, diseñadora de sonido, grabadora de efectos de sonido, editora de sonido. Bueno, percibo que son trabajos muy compartidos, ¿no? Y que pasan por muchas manos. Sí, sí, el trabajo de sonido es un trabajo en equipo, eso a mí me encanta. Es tal cual esto, como un trabajo de orquesta, ¿sabes? A mí me... de hecho, yo iba con la orquesta a la Escuela de Cine de San Antonio de los Baños en Cuba para grabar cosas y ahí me propusieron, oye, ¿no te interesa estudiar cine? Y yo, bueno, obvio, ¿no? Porque para entenderlo un poco mejor, ¿no? Pero estaba siempre buscando como que más allá de ser el cliché del departamento sonoro, porque venía de algo sonoro, si realmente me iba a aportar. Y obviamente, luego de ver un poco de unas entrevistas de Walter Murch, que es editor y diseñador sonoro,
el hombre dijo como yo edito de pie porque a mí me gusta tener como si fuera un director de orquesta. Y entonces eso a mí me marcó, ¿sabes? Y yo dije como, wow, ahí creo que uno va entendiendo y tal. Y es eso. Y Walter Murch trabajaba también con un equipo, es decir, él no mezclaba solo, él trabajaba en equipo. Para mí el trabajo en equipo y colectivo es súper importante y es algo que uno también trae desde la dirección de orquesta. Más allá de que uno viene de espalda y toda la cara la da el resto, justamente por eso es el tratamiento de una película. Uno no sale ni siquiera en muchas ocasiones a recibir el aplauso del público en festivales, ni mucho menos, porque siempre van actores, director y tal, pero el trabajo es eso que tú estás mirando. Entonces hay un equipo atrás que está trabajando en la película. Entonces es súper lindo ver cómo esta orquesta de sonidistas especializados en cada área hace para orquestar esa película que está sonando. Aunque no te des cuenta, hay mucho curro detrás. Mucho. Tengo entendido que el concepto diseñador o diseñadora de sonido tiene una historia, ¿no? ¿Cómo nace ese concepto? Bueno, justamente con Walter Murch, en este momento, Coppola le propone ese concepto para facilitarle un poco la vida a Walter Murch, es decir, para ponerle un poco el cargo especial. Creo que sale con la película La Conversación, pero estoy especulando porque no recuerdo bien. Pero creo que es con esa película La Conversación, que es como para que cobrara más en ese momento, porque había como todo un lío de rubros y tal, y él estaba haciendo edición y creo que también proponiendo en el departamento de sonido. Entonces Coppola le dice de que debería ser el término diseñador sonoro, lo cual me parece muy acertado, es decir, porque muchas veces veo o me ponen el crédito edición de sonido y realmente no, no, es decir, yo no estoy editando algo que viene, yo estoy realmente ideando un concepto, es decir, más allá de si una película viene y es de suspense, tú sabes que eso tiene códigos, tú no estás editando solamente algo que ya viene, tú estás proponiendo toda una sonoridad específica para el mood de cada película de cada director. Hay directores minimalistas, otros más barrocos, entonces tú tienes que conocer todo ese background para hacer tu propuesta y al final se convierte en un diseño porque tal cual igual se moldea, todos proponen, es decir, es una cosa más de una gama de posibilidades, pero propones tal cual como un diseñador gráfico, un logo, ¿sabes? Son propuestas que no vienen ya específicas, no son así. Cada película tiene una identidad, además, una identidad sonora muy específica. Y tú lo sientes desde que empieza una película. Tú ves una película muchas veces y ya, es decir, suena Harry Potter y tú sabes que es Harry Potter. Todo el concepto es único, así como Star Wars, Indiana Jones o tal cual, no sé, como películas mucho más minimalistas, Tarkovsky, ¿sabes? Hay películas que tienen identidad y eso se encarga un diseñador de sonido. Oímos mucho el concepto banda sonora, premio a mejor banda sonora o bueno, vaya banda sonora. Pero claro, la banda sonora no es la canción o las canciones que suenan. ¿Qué es una banda sonora? Muchas personas piensan que sí, que es solo la música, pero la banda sonora realmente es todo el registro de sonidos que están compuestas una película. Quiero decir, es desde los 20 Hz hacia 10.000, es decir, es todo lo que está encerrado ahí. Entonces ahí entra no solo la música, entra los ambientes, efectos, toda la mezcla en sí. Y eso, todo es la banda sonora, es decir, cuando te piden una banda sonora porque necesitan hacer la película, tú mandas la música aparte, los ambientes y efectos aparte y los diálogos aparte, pero todo eso es la banda sonora. Lo que pasa es que sí,
Creo que es un problema de traducción también, porque en Estados Unidos dicen soundtrack, entonces aquí dicen banda sonora, y entonces al final se quedó como banda sonora, es supuestamente la música y ya, pero no, es todo lo que suena. Pero sí, eso siempre es una cosa, porque además los directores o productores te preguntan siempre, ¿cómo quieres aparecer? Y es muy difícil porque ya se popularizó, entonces como, bueno, banda sonora. Dentro de todo este abanico de, bueno, pues como he dicho, ¿no? De muchos elementos específicos a tratar dentro de cada trabajo, dentro de cada proceso, para la gente que bueno, que esté empezando, estudiando esto, que bueno, que sueñe con esto, ¿cómo es abrirse camino en el mundo del sonido audiovisual? Porque podría parecer que podría haber fácil una tendencia a que cada director tenga su sonidista fetiche, por ejemplo, ¿no? Y que sea un mundo pues en el que lo más probable es que alguien que empiece en sonido empiece con alguien en dirección también, ¿no? Paralelo, no lo sé. Sí, pasa muchas veces. Hay directoras que comienzan y se empiezan a entender bien con un equipo, ya sea sonidista, editor o fotógrafo o fotógrafa, ¿no? Es decir, cada director o directora trata de crear su identidad desde un inicio, lo cual es muy complejo. Entonces, una vez que se entiende con un equipo, trabajan casi siempre. Y es que esto pasa en casi todos los directores o directoras encuentran un camino con un compositor o compositora específico y sonidista o edición o tal cual, ¿sabes? Entonces, nada, sí que se crean vínculos. A mí me parece muy bonito porque muchas veces me llegan proyectos estos de personas con quienes he trabajado ya y pues nada, ya yo sé su estilo. Entonces es como, bueno, ok, probamos y conocen ya también mi estilo. Muchas veces yo trabajé con una directora egipcia desde que estudiamos y entonces incluso en algún momento es como, bueno, esto tal cual es muy minimalista, y esta película es muy minimalista, excepto esta escena es para ti, para que tú propongas. Entonces es como una complicidad también, ¿sabes? Es como, bueno, yo entiendo cuál es tu estilo y tú entiendes a dónde yo puedo llegar y entonces pues confía también, ¿sabes? Y es mucho de la confianza una vez que hay esa complicidad. Entonces, sí, a mí me parece bonito. Hay veces también que los proyectos necesitan otra persona, porque igual es algo como un director o directora quiere probar algo nuevo, entonces necesita como una persona que a lo mejor ya lleva un tiempo haciendo eso, entonces está bien que cambiar a veces, es decir, creo que depende, pero muchas veces sí, suelen repetir equipos. Sí, tiene sentido, ¿no? Porque el mundo del arte en general, pues los artistas, las artistas tienen o al menos muchos forjan su propio estilo, ¿no? Y tienen sus códigos, claro. Yo, sobre esto de los códigos, ¿tú has compuesto solo para audiovisual? No. No. Vale. No, para algunas cosas de danza también, de teatro también, y instalaciones, de hecho también, sí. Lo pregunto porque imagino que componer para audiovisual son unos códigos diferentes que componer para bueno, pues algo de solo escucha, ¿no? Sí, total. De hecho, eso es a veces complicado en ambos sentidos, es decir, muchos compositores que vienen componiendo para orquesta y tal, luego entrar al audiovisual es complejo porque suelen hacer como mucha más música o a veces no, a veces lo hacen bien y llevan la pieza como es, ¿no? Pero sí es otra manera de pensar. Y a veces a mí lo que me pasa es que me he adaptado tanto a recibir una imagen y ahí leer todo el mood
y hacer una música en ese sentido, que luego, bueno, cuando me piden algo así como, bueno, dámelo en esto, y yo, bueno, necesito más detalles porque estoy como adaptada a ver toda la historia y luego proceder yo, ¿sabes? Como hacerlo yo en base a... Entonces, bueno, ya, no sé, eso es complicado en las dos funciones, es decir, cuando te adaptas a una, ya luego la otra es como, bueno, ¿y dónde está la imagen? ¿Sabes? Como, a mí dame una imagen. Pero bueno. Claro, porque a veces imagino que igual incluso te puede ayudar, ¿no? A la hora de generar algo nuevo, porque te basas en lo que ves. No lo sé, pero es algo que para entenderse la música y la imagen, yo entiendo que la imagen depende para qué, sí, pero debe tener un compás implícito, ¿no? Porque la música son matemáticas, bueno, que se lo digan a Bach, ¿no? Ahí cabe lo que cabe y hay un máximo que cabe, pero dentro de un compás, ¿no? No sé si esto estoy diciendo alguna tontería o... No, siempre hay una métrica, pero pasa que igual a veces en dependencia también de escenas, ¿sabes? Es más flexible o no. Entonces, y yo creo que todas las escenas llevan un ritmo. Es decir, un buen editor marca un ritmo. Y siempre lo hacen, también cuando uno viene a proponer una música, casi siempre hay una música de referencia. A veces no, a veces he propuesto y las películas... Ahora mismo estaba trabajando en una película que supuestamente iba a ser tan minimalista que no llevaba música. Yo propuse 2, luego el director se embulló, bueno, propongo un poco más, un par más, y llevó como ciertas músicas muy sutiles, pero cuando digo sutiles es como tienes que empezar a leer el ritmo de la escena. Entonces esa métrica se va formando intuitivamente y hay como una cierta cadencia que se va marcando, que tú lees y tú propones incluso. Entonces, en eso se basa, porque de hecho es muy curioso, esa pregunta tiene su truco, porque, es decir, tú puedes lograr hacer que una escena parezca más lenta o más rápida, justamente cambiando la métrica o la cuestión de la banda sonora. Es decir, si tú puedes alargar, si a lo mejor el corte o algo así, que no es lo ideal, no es lo ideal, es decir, tú no vas a salvar una escena, tú solamente vas a proponer, pero a veces quedó como un poquito más, suena un poco más corta, necesitaría alargarlo, tú puedes proponer cosas para que realmente luzca un poco más larga la escena, o al contrario, con más ritmo, es como necesito más tensión o más acelerando, ¿no? Entonces sí tú puedes proponer desde esta... Es decir, una vez que esté la escena. Pero normalmente sería mejor desde que esas conversaciones y tal pudieran estar antes y tú poderle dar maquetas a la persona que está montando, porque una vez en edición se definen muchas cosas. Es decir, la película cobra otra vida. Entonces, ahí eso es un flujo importante. Sí, que son trabajos que están vivos, ¿no? Eso son... Claro. ¿Hasta qué punto influye la música en la percepción de la imagen? Bueno, es decir, hay muchos reels ya en Instagram diciendo cómo puede cambiar el mood de una escena. Es decir, han puesto un montón de... Y es cierto, totalmente cierto. Es decir, yo creo que el tono lo define toda la película, ¿sabes? Yo estaba trabajando en esta película donde el director no quería música y toda esta cosa, y cuando le propuse, luego entonces me dice, oye, mira, he visto esta película, All We Imagine As Light, del año pasado, que estuvo en Cannes, y me dijo, y me gusta mucho la música, es muy sutil, está bien trabajada, tal, ese tono, y me pasa así como el Spotify, y luego vi la película. Entonces digo como, ya yo entiendo tu tono perfectamente. Es decir, yo estaba proponiendo algo, pero obviamente, como era una propuesta
en base a que él no quería nada, era como tan minimalista que era casi un poco nostálgica. Pero yo entendí luego después de su tono, porque es muy difícil averiguar el tono de alguien, sobre todo que no está adaptado a proponer música, es decir, en sus primeros trabajos, es muy difícil. Porque el sonido no se explica con ninguna palabra. Luego que me da el referente y tal, yo entendí el tono, entendí que era como tierno, era de esta intimidad, es decir, luego averiguado esto, yo le propuse toda la cosa y me dijo, no, me ha encantado, pero es esto, es un referente que no necesariamente es que él editó de tal, es que él encontró su sentido en, a mí me gusta este tipo de música para esta película. Y súper bien, porque la escena podía cambiar. Es decir, si yo lo llevaba al tono en que yo estaba proponiendo, que era un poco más nostálgico, iba a ser una película, un dramón probablemente, una nostalgia. Y esta va un poco más de otra cosa más tierna, de una relación madre-hijo. Y eso define la orquestación, define en la instrumentación, es decir, yo estaba componiendo solo a piano y luego entendí, ok, no queremos estas cosas, pues entonces vamos a poner otros instrumentos para entonces dar esta sensación y un poquito más juvenil para darle una voz a él. Es decir, eso define mucho la orquestación, no solo incluso la tonalidad o la forma de melódica, sino claro, es todo un concepto. De hecho, yo diría, me atrevería a decir que la música es un lenguaje en sí mismo. Sí, sí. Sí, sí, es un lenguaje total. Es el primer lenguaje que nosotros entendemos. Es decir, cuando somos bebés, lo primero que entendemos es una musicalidad. Nosotros no sabemos que mamá es decir, decodificamos que te lo dicen mamá, ¿sabes? Con una musicalidad interna. Lo primero que recibimos son nanas, son sonidos tiernos, son sonoridades, y eso es lo que empezamos a decodificar. Ese es el primer lenguaje que nosotros tenemos. Más allá de definir es español o es inglés o es alemán, es la sonoridad y la musicalidad con la que tú hablas. Entonces es decir, tú vas a un concierto y tú recibes, hay un público muy diverso recibiendo una misma pieza. Y todo el mundo habla distinto. Es solamente que estás recibiendo un lenguaje que es universal, completamente distinto a todos los demás, que te unifica y te llega. Entonces eso es algo que es súper valor. Bueno, el arte en sí es un lenguaje universal. Más allá de que el cine tenga palabras, yo creo que tú intuyes muchas veces cuando no entiendes los subtítulos o no tienes subtítulos, tú intuyes las escenas por toda la puesta, toda la expresión, la expresividad Entonces, pero la música tiene esta cosa que no hay que ir a un lugar para verlo. Es decir, la música está en todos lados. El otro día leía en algún lado, la verdad, me da rabia no poder decir dónde, porque no me acuerdo, pero leía a alguien que decía que el mayor spoiler de Juego de Tronos es su banda sonora, por lo que expresa ya desde un principio o porque cuando suena algo determinado ya sabes lo que va a pasar y tal. Yo la verdad no he seguido Juego de Tronos, no he visto ni una escena completa, entonces no puedo tener criterios sobre eso, ni tengo conocimientos, pero ¿puede una banda sonora, una canción inicial, mejor dicho, ser un spoiler de lo que va a pasar a lo largo de la serie? Perdona, sin letra, porque sí, no tiene letra. No, totalmente. Lo que pasa con las series y las cosas, programas de televisión y tal, es que como tienen es decir, tú no vas a ver una película, tú empiezas a crear conexiones, entonces tú necesitas establecer conexiones rápidas. Porque es para un público que quizás está comiendo, viendo la serie, quizás está haciendo muchas cosas. Entonces, sí que la música prácticamente se utiliza para manipular. Porque es como empieza a sonar un suspense y ya tú vas directo al televisor porque te vas a perder una escena. Entonces, ese código tú lo necesitas crear. Entonces,
vaya, no es necesario, pero se utiliza usualmente porque sabemos que el público puede estar haciendo la tarea, ¿sabes? Se puede estar cociendo o cocinando y viendo, es decir, haciendo cualquier otra cosa, escribiendo en el celular. Y entonces, cuando sientes esta música, pues vas directamente a chequear porque dices, ¡ah! Aquí ya, pues no, va a haber la guerra, va a haber todo. Y esto son muchos códigos que se establecen, pero lo que pasa en Juego de Tronos, además, que es lo que pasa con, no sé, cuando tienes estos mundos, ellos crean estos mundos, ¿no? De como pasó en El Señor de los Anillos, y cada uno tenía su sonoridad, tenía como toda su melodía y toda la cosa. Hay muchos análisis de Juego de Tronos y tal, desde su orquestación, además. Esa situación empieza como a establecerse desde un inicio. ¿Te acuerdas que yo te hablaba de los leitmotiv y todas las cosas? Estas cosas suceden justamente para decirte, esta es la sonoridad de esta región, esta es la de esta, entonces si vamos a pasar de aquí a aquí, pues esto es lo que vas a sentir, por eso esta te la voy a poner como más grande, y entonces estas cosas se trabajan desde un inicio a propósito. Es con todo ese propósito, para que tú sientas realmente y empatices más con una región específica, ¿sabes? Con un personaje específico. Es justo para eso, para crearte esas ansiedades. El Señor de los Anillos lo hace muy bien. Lo hace espectacular. El mundo de los elfos es una cosa de que yo quisiera vivir ahí, ¿sabes? Es como, porque es idílico, todo es así, ellos caminan despacio, la música es tan, ¿sabes? Como supuestamente ellos lo tocan, esto, lo otro. Cada vez que pones a Saruman y toda la cosa es como todo es rápido porque es agobiante, esto no sé qué. Y entonces tú sientes agobio y tú dices, obviamente yo no viviría ahí. Yeah. Y es esto, es la cuestión de cómo empatizar, ¿sabes? Es con quién tú te vas a crear más conexión. Entonces va desde un inicio, va, desde que empieza, desde lo mágico, desde que se sale el anillo y tú ves el leitmotiv. ¿Cuántos tipos de sonido hay en el mundo del cine? Porque claro, entiendo que hay uno que proviene de dentro y hay otro que se utiliza pues para enfatizar, para, bueno, o para ambientar o algo externo, digamos, algo que no oyen los personajes. ¿Hay diferencia entre esos dos sonidos a la hora de la técnica, técnicamente? Sí, creo que te refieres a cómo usar la música diegética o extradiegética. Es decir, la música diegética es todo lo que está concebido en el universo que está apreciando el espectador. Es decir, esta música que puede sonar en la televisión, que puede sonar en un programa de radio, que está oyendo el personaje, está oyendo toda esa atmósfera o todo ese mundo, que lo pone en grabador en el auto cuando va conduciendo en el coche o algo así. Esa la música extradiegética, que es como más bien la que escucha el espectador, pero no el personaje o los personajes. Es decir, es la música solamente que acompaña, ¿no? Que apoya, que complementa esa escena. Es esta, la música que suena para decir que viene la piedra gigante, está persiguiendo a Indiana Jones. ¿Sabes? Esa música obviamente no la está persiguiendo Indiana Jones, estamos persiguiéndola nosotros. Entonces esa es la música extradiegética, porque está fuera de las diégesis de la narrativa de allí. Es la que se compone después. Entonces esa es la diferencia, pero ambas son igual de importantes, ambas incluso deberían de estar prácticamente concebidas desde el guión, porque es algo que tú no deberías de inventar una música para salvar una escena o lo que sea, sino más bien es como, ok, ellos van a estar escuchando una música de la radio o simplemente, o incluso que conecta a una música porque se abstrae y se va, empieza a pensar en su pasado y entonces empieza a sonar como esta música del pasado. Es decir, puede haber perfectamente una conexión entre la diégesis y extradiegética de la escena.
Y esa música quizás le conectó a una nana que escuchaba en el pasado y ahí entramos en su mente, pero no necesariamente, es decir, se vuelve extradigético o todo el mundo en el cine lo oye, pero no está sonando la escena. Entonces es eso. Salud. Son trabajos diferentes, ¿no? Son procesos distintos, ¿no? Imagino. O sea, una igual es más sobrevenida, ¿no? Que es la de dentro. Y la otra igual es más un desarrollo, un proceso más personal del autor, ¿no? O autora en este caso. Sí, una está sugerida probablemente desde guión, específicamente cuál, o es un trabajo con un supervisora musical que viene desde edición, y la otra se compone específicamente para la escena, que también viene con un trabajo previo, pero funcionan en personas diferentes. Usualmente, igual composición puede sugerir qué música puede estar sonando en la radio, ¿no? Para que combine, pero usualmente siempre es supervisión musical. Es decir, es alguien que incluso luego se encarga de ver si está disponible y tiene los derechos para ponerla y decir, bueno, es muy cara, vamos a pasar a un plan B, ¿sabes? Porque a veces como, no, está sonando All By Myself, Celine Dion, y es como, bueno, pero Celine Dion es muy cara, así que vamos a ponerle el grupo de la esquina, ¿sabes? Que mi amigo me cedió los derechos. Bueno. ¿Sabes? Sé de lo que hablas. Sé de lo que hablas. Sé de lo que hablas. Al principio yo decía, bueno, de los pasos sobre un bosque, las hojas secas. Eso no es eso se extrapone o como se diga, o esos pasos son reales. No, puede ser que sean reales, si son sincrónicos son reales, pero pueden estar perfectamente puestos después en edición de sonido, es decir, el diseño sonoro una vez que comienza se divide en varios procesos paralelos que van surgiendo, y uno de ellos es el Foley, que es justamente lo que está pasando en escena, y entonces la persona está caminando sobre la hierba y tal, o no, o solamente tú ves una persona parada y sientes unos pasos caminando sobre la hierba y tal, y tú dices, viene alguien acercándose, porque obviamente esta persona está parada. Entonces, todo esto sí se pone en sonido. Perfectamente puede ser de que o venga corriendo o no y solo veas en cámara 2 segundos que entró, y todo el recorrido sí o de un animal, o sabes, como estas cosas que rompe una rama, un no sé qué, suena el latón de basura, todo esto son efectos que se ponen en sonido. El sonido, esos son tensiones y suspenses que están en guión y se ponen luego en post de sonido. Todas esas cosas, la patrulla que pasa, el perro que ladró, todas esas cosas sí se ponen no hay necesario de que todo esté sonando en la escena porque es una coreografía muy intensa. Sí. Bueno, yo quiero hablar del proceso creativo, y es que desde que cursé la asignatura Pensamiento Creativo hay un tema que bueno, no puedo decir que me obsesione, pero bueno, me acuerdo que en su día contigo lo saqué de tema. A ver, Murakami, en una entrevista de 2017 en The Paris Review, perdón por mi inglés, pero en esta emisora los idiomas extranjeros no son lo nuestro, preguntado por John Wright, dijo: no entiendo cómo se puede hacer un proceso creativo en equipo. La creatividad es algo muy solitario, muy personal. Es un espacio donde solo tú existes y no puedes compartirlo con otras personas. ¿Qué pasa? Que esto yo antes de leer esto de Murakami, que casi aposta busqué para ponerlo aquí sobre la mesa, yo más o menos esto se lo dije a la profesora de pensamiento creativo después de un trabajo en equipo.
Sin embargo, yo entiendo y además he visto cómo tú muestras un proceso creativo compartido, jugando con un piano, con monedas, tocando el piano casi como si fuera una guitarra, ¿no? Digo, con las cuerdas y tal. Bueno, en tu Instagram se puede encontrar. A ver, ¿esto de la creatividad depende del arte que tratemos? O tú, por ejemplo, para componer una canción que no tiene nada que ver con el sonido, buscas también el compartirlo o te va saliendo a ti, no sé, ¿cómo ves este tema del proceso creativo? Yo creo que cada cual tiene sus procesos. Cada cual funciona de su manera muy específica. Y también depende del tipo de arte que vayas a hacer, porque si es un cuadro o una pintura, pues yo creo que tiene más sentido hacerlo solo, aunque puedes hacerlo en obra colectiva, todo depende, ¿no? Pero no, el caso de Murakami es literatura, pero sí. Obviamente a veces un guión se hace solo o se hace dos guionistas. Todo depende de la persona, es decir, por otra parte, yo creo que los artistas también se educan y esto es un problema y a veces no. Incluso la enseñanza artística se estudia y se educa de manera solitaria. Y incluso a los músicos, es decir, les enseñan que van a ser solistas y realmente no es verdad, porque la mayor parte del tiempo tú puede que seas solista una vez, dos veces, tres veces al año, pero la mayor parte del tiempo, es decir, vas a estar tocando en conjunto. Y eso, entonces, lo entiendes a veces hasta como frustrante el trabajar en equipo, porque si tú estudias más porque tienes que trabajar con el de al lado, que, ¿sabes? Entonces esto es muy confuso, porque entonces te hace sentir mal el no destacar tú solo. Entonces, yo entiendo que esto depende de la persona. Hay personas que necesitan su espacio. Yo tengo mi espacio de creación. Muchas veces yo creo sola la música. A veces, por ejemplo, yo para crear algo con letras, yo no puedo sola. Yo no consigo bien las letras. Entonces, eso no... Es decir, los Beatles creaban en conjunto a veces cosas, Queen creaba en conjunto. Depende de la dinámica que se establezca y depende también si tú encontrases a una persona que te respeta y sabe leerte. Entonces, si no, pues te va bien solo, pues bien solo, ok. Van Gogh tenía a su hermano, ¿sabes? Que si bien no fue el máximo ejemplo de un éxito, obviamente, en la vida, pero es que tenía ese acompañamiento. Y eso es importante, tener aunque sea una persona que te haga una compañía. Los grandes, ¿sabes? Chaplin tenía a su hermano. Es decir, hay gente que tiene siempre que tener a alguien que te a ver, Murakami, pues seguro que cuando escribe algo tiene sus lectores cero. O sea, exactamente. Entiendo, él habla más del proceso interno, seguramente. ¿En qué registro prefieres trabajar o te sientes más cómoda trabajando? A ver, como te digo, yo estoy como un poco en la vida para aprender. Hasta ahora es como me gustan los retos y creo que uno siempre puede aportarle algo y todo te aporta a ti. Entonces, a mí me gusta esto, ir como probando. Me gustan mucho los documentales, me gustan mucho las películas íntimas, para eso lo entiendo bien, así como me gusta tener este tratamiento con equipos pequeños. Me encantaría me gusta mucho la animación, es algo que quisiera incursionar mucho más. Me encantaría como desarrollarme un poco más en esa vertiente, quizás también la fantasía, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son tus referentes, tanto, bueno, yo diría tanto en el cine como en la música? Bueno, yo desde que comencé la música, yo me identifico mucho con Bach, ¿sabes?
yo entiendo que no es que yo lo haga, no es alguien que yo vaya a buscar para copiarlo, pero yo lo estudié y me gusta mucho a veces volverlo a estudiar porque me gusta su forma de pensamiento musical, ¿sabes? Tiene capas, contrapuntos, es decir, cómo él maneja todo eso realmente para mí es el volver ahí. Más allá de que muchas veces recurro a los impresionistas, yo creo que mi música tiene muchas veces cosas impresionistas. Creo que del impresionismo me lleva un poco esto, lo modal, lo pentatofónico y tal. Las armonías no tan clásicas. Entonces, esta mezcla un poco entre ese modernismo, no necesariamente completamente atonal, porque no llego ahí, creo. Le llego de otra forma, es decir, a mí me gusta trabajar el ruidismo, el diseño sonoro, un poco basándome en estas cuestiones de chamber y tal, de estos usos del silencio, ritmos y tal, pero más allá, más bien para estas construcciones más ruidistas, que sí suelo hacer técnicas contemporáneas con eso, pero sí. Y en cine, yo creo que igualmente alguien me dijo, creo que tú te alimentas de varias artes, es decir, siempre cuando tú estás haciendo un arte, te alimentas de otra. No necesariamente si tú vas a hacer cine, te alimentas solo del cine. A mí me gusta ver muchas películas y tal, pero no necesariamente es como que copie es decir, que me base en alguna película en específica. Yo creo que uno debería de ver mucha más pintura, quizás ver danza y tal, para eso extrapolarlo, porque si no te reciclas, ¿no? Entonces yo creo que a mí me influye mucho las pinturas, porque para mí ver colores en los sonidos es muy importante. Yo tengo esta cosa sinestésica desde niña, creo, que tenía mis migrañas y en colores, ¿sabes? Pero para mí es eso, es como cómo aportarle un color nuevo y que para mí las sonoridades son colores. Entonces eso es importante y para mí ver una pintura que le encuentre una sonoridad es súper importante. Entonces eso yo lo trato de leer en el aspecto musical. Entonces yo trato de mezclarlo, ¿sabes? Porque no tanto así con la literatura, no me pasa tanto. Hay otras personas que sí encuentran más refugio en la literatura. Para mí, mi refugio mayor está en la pintura. En el cine, compositores para cine, me gusta mucho, bueno, Howard Shore, me gusta mucho Ennio Morricone, vamos, me encanta. Y bueno, me gustan nuevos compositores también. Es complicado ahora hablar de la composición para cine, pero... Bueno, te voy a facilitar un poco esta parte. ¿Cuál es la película que consideras que combina mejor el sonido y la imagen? Si es que podemos cometer la osadía de decir, bueno, ¿no tienes ninguna preferencia, alguna fetiche? No, es muy difícil. Yo te diría cuál es mi... Bueno, no, es que es muy difícil. Te puedo mencionar tres películas que yo recurro. Hay una película que a mí me marcó. Es muy gracioso que la mencione porque probablemente no sea la película preferida de casi ningún cineasta a la hora que vaya a decirte una. Pero esta película a mí me marcó porque la vi con 7 años cuando salió. Y esa película fue la que yo dije como, wow, yo quiero hacer esto. Y fue El Quinto Elemento de Luc Besson. Porque ahí tiene un buen diseño sonoro que está además muy bien mezclado con la música y entonces a mí aparte de la trama me llamó mucho la atención porque en ese momento me pareció súper moderno, ¿sabes? Tener una heroína, tener personajes queer y yo era como entendiendo todo ese universo nuevo en ese momento para mí. Entiéndase que yo estaba viviendo los 7 años en periodo especial en Cuba. Entonces,
yo era privilegiada de tener un video, un VHS de esto para ver esa película, es decir, era un privilegio mío. Y entonces, que además la vi en blanco y negro en ese momento porque mi video no era paleme y esto, y no veía en color, pero bueno, luego lo logré ver en color y me flipó mucho más. Entonces esa película a mí me despertó esto, de empezar a ver, a fijarme en esas cosas. Y, esa película, yo me la vi además en una semana como 50 veces, con 7 años, ya te digo. Entonces me la vi muchas veces, me la aprendí de memoria prácticamente. Pero luego otras películas así que me marcaron mucho fue, en mi adolescencia me marcó mucho El Señor de los Anillos, porque bueno, a quien no le marcó, habían 2 teams, Team Harry Potter, Team Señor de los Anillos, y ahora Team Señor de los Anillos, porque además es un peliculón. Y luego, íbamos, que empecé a verme más clásicos y tal, pero la otra película que yo dije, ya, me la vi con 14 años y fue muy gracioso porque ya había perdido la fe en la animación. Estaba viendo como películas que se repetían patrones, tal, ¿sabes? Y no me llamaba la atención. Hasta que vi El Castillo Ambulante de Miyazaki. Paul, El Castillo Ambulante, ¿sabes? De Ghibli. Para mí ya eso fue como, ¿what? Pasaba así y milagrosamente la vi en el televisor y me quedé porque me pareció otro nivel de animación y otro nivel de música. Yo en ese momento me hice muy fan de Joe Hisaishi, el compositor, y entonces ya fue así como conexión total y me empecé a devorar todo Ghibli que veía, ¿sabes? Ya. Yo siempre que me bajoneo vuelvo a estas películas. Son mi refugio. Más allá de que me encantan otras peliculones, ¿sabes? Pero que los veo quizás más seguidos. Pero estas como que son para momentos especiales. Es como, estoy cayendo, es momento de sacar esta película. Claro, claro. Son estas películas refugios, ¿sabes? Es muy raro. Otra persona probablemente te mencionaría Tarkovsky o alguien así. Yo veo mucho Kieslowski, me gusta mucho, pero lo que quiero decir es como, para mí es más del día a día o algo así, ¿no? Es como... la entrevista es a ti. O sea, que lo que diga otra persona, pues me trae sin cuidado. ¿Prefieres el ámbito del cine comercial o independiente? Bueno, en el cine comercial no he trabajado, pero no sé si... Bueno, he trabajado, pero no como jefa creadora, he trabajado para otras, respondiendo a otros departamentos, es decir, he hecho como ambientes, efectos, tal, pero no como yo directora de sonido. No, a mí me gustan mucho las películas de autor. Me gusta mucho eso. Es otra manera de trabajar, muy íntima y me gusta mucho más eso, ¿no? Sí, en algún momento, no sé, componer para alguna película de esta fantástica me gustaría. Pero componer, pero no hacer diseño sonoro. Es que es muy complejo. A mí me gusta trabajar en diseño. Es muy gracioso porque tengo como estas dos cosas opuestas. Quiero componer para películas fantásticas, pero me encanta hacer diseños sonoros para películas fantásticas también, pero para películas de autor donde el silencio, hacer silencio, los vientos, el agua, a mí me encanta eso porque lo escojo, sí, me gusta escoger el que va a sonar, el que se parezca, el que tiene la cosa. Me gusta elaborar silencios, me gusta elaborar con poquito en las películas, en diseño sonoro, con poquitos quiero decir con recursos pensados, ¿sabes? Yo hice hace poco un corto que estaba ahora en Biarritz, que era sobre, de Portugal, sobre la destrucción, construcción de las viviendas y todo este tema de las viviendas, ¿sabes? Entonces era un poco como una sinfonía de la ciudad, pero se basaba en muchas cosas en cuanto a las construcciones y tal. Y lo hicimos con ruidos de la ciudad, ¿sabes? Entonces, esta cosa de
construir con lo que suena de las grúas, toda esta cosa, fue para mí una pasada, porque además tuvimos todo un bloque que se construía todo eso así de estos ruidos, y hacer música con eso fue muy rico. Y entonces eso a mí me gusta. Entonces ahí es donde yo combino lo músico con la musicalidad con el diseño sonoro y se me empastan. Entonces eso me encanta. Bueno, has dicho que tienes tus películas refugio, ¿no? Con lo cual, bueno, se puede deducir un poco cómo entiendes el cine, ¿no? ¿Cómo entiendes la música? Por ejemplo, para mí es un sostén del estado anímico, sea cual sea. No, también tengo mis músicas refugio. Por eso, claro, por eso. Tengo mis músicas. Yo tengo mis listas, que de hecho a veces las tengo compartidas en el perfil de mi estudio en Spotify. Hay unas listas, es decir, hay nombres ahí de compositoras mujeres que me encanta rescatar porque muy poco se sabe de compositoras mujeres. Hay toda una lista y hay posts creados para eso. Hay una lista que se llama Para Sanar, que vino después de La Dana. Aquí la hicimos después de La Dana porque fueron momentos un poco complicados aquí en Valencia. Entonces estábamos todos en este mood muy triste, ¿no? Entonces hicimos esta lista con música que no necesariamente es triste, ni tampoco es súper feliz, es música como que te llega, te toca el alma. Entonces, pero es más popular, ¿no? Y hay una música que es inspiraciones, que es más instrumental, orquestal, que es con compositores y tal, que yo recurro mucho. Se llama Inspiraciones, que recurro mucho justo para ir a buscar referentes de orquestaciones, de colores, de cosas así. Entonces yo, por ejemplo, tengo como mis músicas... por ejemplo, si yo quiero levantarme y coger fuerza para algún proyecto, algo importante, una postulación, un examen o lo que sea, yo me pongo El bueno, el malo y el feo de Ennio Morricone, tocado por Yo-Yo Ma, que Ennio Morricone mismo le hizo el arreglo. Y con eso se levanta hasta Dios, vamos. Es un temazo. Y además una orquestación todo para ese tema que es hermoso. Entonces yo con eso, además no es tan largo, ¿sabes? Otro, cuando estoy como cayendo en esta cosa que necesito intimidad, un poco melancólica y tal, me pongo Rachmaninoff, el segundo concierto para piano. Que bueno, ya tú empiezas ahí ese concierto y tú fluyes, tú confluyes. Hay uno también, hay una pieza también, ¿cómo se llama? La muerte del ángel. No, ¿cómo se llama? Es que siempre lo leo, ¿sabes? En alemán o en inglés, entonces ahora en español. Bueno, de Alban Berg. Esa es el preludio a la muerte de un ángel, que es que él se lo hizo a una niña que murió. Esa pieza es tan descriptiva, así, tú conectas así, es hermosa, otro nivel, el nivel siguiente. Y así tengo como esas piensas a donde voy, ¿sabes? El carnaval de los animales de Soul Science, esas cosas así que tú dices como voy de nuevo allí, ¿no? Porque es otra cosa. Entonces cuando necesito como esta calma, o Eric Satie también me pongo mucho. Cuando necesito también esta calma y esta cosa, vuelvo a Bach, pero a Bach incluso con la partitura, ¿sabes? Porque es que el trabajo que él hace es otra cosa. Es ya... Yo creo que no hay comparación, no sé. Te pudiera buscar a otra persona que si tú digas, no, tal fulanito, pero no. Bueno, también Igor Stravinsky también. Esta, la del Pájaro de Fuego. Porque además para Pájaro de Fuego hay una pieza en Fantasía 2000, que esa fue otra que también me marcó, se me pasó decirte, pero Fantasía 2000, tenía 10 años. Es que eso es una pieza, eso es una película
que deberían de ponerle a los niños. Es una película para ponerle a los niños, porque ahí eso es para decir, esta música y esta imagen es así, es como buscar la sinestesia y inculcarlo, ¿sabes? Eso es para poner las escuelas de música y para poner a niños en general. ¿Qué le mueve o motiva a Marisol Cao Milán a día de hoy? Oye, eso está difícil, porque mira que me he desmotivado un montón últimamente con todo lo que pasa en el mundo. Bueno. Porque, sí, después de ver todo esto, tú dices, ¿qué me motiva realmente? Bueno, a nivel personal, profesional, a nivel profesional. ¿Sabes qué? Últimamente es mi leitmotiv. Son las etapas del duelo. Del duelo, entiéndase como todo personal, por alguien, pero sobre todo por uno mismo, ¿no? Cuando uno se reexamina y pasa por cierre de ciclos y todas esas cosas. Además, por ahí no, que me vengo abajo, que me... pero yo creo que eso es importante. Es como todas estas etapas no son simplemente dolorosas. Hay algunas que son de buscarte algo nuevo, ¿no? Entonces, yo creo que últimamente yo estaba estudiando mucho esto, ¿sabes? Porque además un duelo uno lo pasa hasta cuando migras, cuando cambias de pareja, todas estas cosas, ¿no? Cuando pierdes un amigo ya sea por malos entendidos o por... Entonces esto es como... me mueve el buscar... A mí me mueve mucho la creatividad, eso es lo principal, tratando, no sé, de buscar las conexiones con la naturaleza, el ver colores, esto a mí me mueve, no sé, las cosas más pequeñas, ¿sabes? Trabajar con las cosas pequeñas como ver perritos. Y yo a veces voy a Instagram a ver videos de perritos. Y me gustan mucho las películas con niños, ¿sabes? No sé, me gusta mucho. Es un trabajo muy intuitivo y tierno y no sé, estas cosas así como espontáneas, inocentes, naif, ¿sabes? No sé, esas cosas que tengan un poco ese parecido. Sí. Andas con, bueno, no, en cuanto a andas con proyectos ahora abiertos. Sí, tengo varias cosas, sí. A mí me gusta también con el estudio que tengo de hacer trabajos es decir, nosotros trabajamos mucho con sectores como los menos favorecidos, quiero decir, es decir, me gusta mucho hacer cosas con contenido LGTBI, contenido para mujeres, contenido para diásporas, migrantes y tal, porque siento que son los menos para encontrar fondos y tal, y entonces, no sé, como que siempre tienen subtextos que tienen para decir cosas problemáticas reales, ¿sabes? Porque a veces, no sé, esas son causas realmente que son complejas de tratar, y creo que es por su complejidad encontrar un equipo que te entienda es también difícil. Bueno, pues Marisol Cao, compositora, directora, arreglista, ha sido un placer, de verdad. Espero que hayas estado a gusto. Y no sé si invitarías a la gente a suscribirse y seguirnos. Sí, claro. Claro que sí. Te iba a decir que incluso cuando lo saques, me avises para ponerlo en conjunto también en la página. Vale. Pues Marisol Cao, música integral. Quien les habla, Sergio Marín Ochoa. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Tú te pones así, porque ahí tú pasas por todos los moods, tú pasas por ¡ya! Y luego así como... Es brutal,